Bueno, comenzamos este nuevo programa de Punto de Vista, creo que si no me equivoco es el número 5, y tenemos la primera invitada mujer de este espacio, Susana Rueda, concejala de la ciudad de Rosario. Gracias de entrada por compartir este espacio con nosotros. Es un placer enorme compartir este espacio. Yo sé lo que significa y lo que cuesta hacer programas de tele, de radio, digitales, lo que sea, siempre cuesta mucho, así que para mí es un placer compartir con ustedes este momento. Voy a empezar por ahí, no ateniéndome tanto a los apuntes que tenía en cuanto a la nota, claro. Porque en el primer programa de Punto de Vista estuvo un compañero del Consejo, el Ciro Seizas, y justo fue en la semana previa al Clásico Rosarino, justo ahí, unos días antes. Y bueno, hubo una charla ahí en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura del Clásico y demás, y yo le preguntaba si después, suceda lo que suceda el domingo, si la semana siguiente iba a haber alguna que otra cargada entre los concejales, obviamente que... y para empezar, ¿hubo alguna cargada de parte de los concejales leprosos hacia los canallas? En realidad yo me siento al lado de Ciro y creo que algo me dijo. A ver, yo por ejemplo, Pitu Salinas el otro día, que también es de Ciudad Futura, que también es de Newell's, y él decía, a mí no me gusta que me carguen, entonces yo no cargo. Está bien. Yo cargo y no tengo problema que me carguen. Pero bueno, digamos que con todo el respeto que nos merecen los primos del parque, digamos como que tenemos una ventaja notable en los últimos años de victoria de clásicos, así que con más razón, digamos, no me molestó. Ciro, claro. Creo que fue muy leve, no sé qué me dijo cuando llegué. Le dije, sí, Ciro, disfrútenlo mucho. Está bien, está bien. Vos le dijiste, lo hemos disfrutado. Sí, claro, así porque si hubiera sido al revés, y es más, qué sé yo, si hubiera sido al revés tampoco hubiera gastado mucho, porque realmente venimos con una amplia diferencia, entonces como que va perdiendo la gracia hasta la cargada. Me interpela bastante porque como yo salí contento el domingo, se va a entender lo que digo. Sí. Entonces es cierto, lo vamos a disfrutar bueno, por lo menos no un tiempo. No les obliga, es cierto, por un tiempo disfrútenlo. Lo vamos a disfrutar. Hablábamos recién bueno, mientras nos acomodábamos y nos plantamos frente a los micrófonos y demás, no puedo dejar de hablar de tu vocación, de tu trabajo antes de entrar en la política. Ya vamos a hablar después de la política y del consejo y demás, de tantos años trabajando en la televisión, en la radio rosarina. ¿Cómo fueron esos tiempos trabajando en cuanto al acercamiento territorial y con la gente que te da el estar en la tele, en un canal importante que es muy mirado en la ciudad? Yo, como vos dijiste, hace mucho que trabajaba en medios, que trabajé en medios y quizás alguna vez pueda volver a trabajar, pero para mí siempre fue una pasión. El periodismo es una pasión y que voy a llevar siempre en el corazón, y algunas veces en audiencias del Consejo Municipal vuelvo a sentirme un poco periodista porque bueno, siempre esta cuestión de que tenemos como sensación básica que es y como atributo básico a los periodistas, que es la curiosidad, eso no se pierde nunca. Entonces sí. Esta manía de preguntar la ejerzo todo el tiempo, incluso en el consejo, pero para mí en aquellos momentos fue muy difícil porque ahora estoy en la comisión de feminismo justamente por la carga empírica que traigo de tantos años. Fue muy difícil siendo mujer poder ejercer el periodismo en esta ciudad. Hace 30 años era muy difícil, yo era una de las primeras, y bueno, y con una impronta en cargos de conducción de personas que hacía muchos años que eran periodistas. Yo trabajé muchos años con Nacho Suriani, entonces tenían una carga de misoginia, de machismo muy fuerte, así que fue una tarea bastante peleada y además muy interesante, digamos, porque yo siento que fuimos haciendo camino. Ahora creo que hay más periodistas mujeres que varones en esta ciudad. Igual seguimos sin tener puestos de conducción, solamente son muy excepcionales. De hecho, yo era la productora general, conductora y directora de un programa de televisión y me fui yo, y no hay un caso similar. Así que, bueno, nada, qué sé yo, fue muy apasionante, muy hermoso formar equipos y trabajar con equipos, integrar equipos. Creo que siempre el tema eso es lo más complejo cuando haces un programa de televisión, sobre todo si
vos acá estás solo, pero cuando vos haces un programa de televisión que implica la articulación de equipos, eso es lo más maravilloso cuando lo lográs, porque la química, como nosotros siempre decimos, pasa el vidrio y pasa el micrófono. Si no hay química, la gente no disfruta los programas. Así que eso es una base que es fundamental y que no tiene que ver con el talento del conductor, sino con el talento que implica a veces la generosidad, la humildad. Entonces, eso es un ejercicio que uno tiene que transitar y que a veces en la política me cuesta, digamos, me cuesta porque yo vengo de una articulación de trabajo en equipo, de hacer cosas, yo hasta he llegado a limpiar la mesa de la escenografía, ¿entendés? Porque como nosotros tenemos que hacer muchas cosas a la vez, y acá es como otro papel y otra impronta que tiene el trabajo. Pero bueno, yo le pongo, como vos decías, un sello muy territorial. Yo pertenezco a un espacio dentro del socialismo que se llama Fuerza del Territorio, porque durante toda la campaña articulé muchísimo con las organizaciones sociales y con ese espacio del socialismo. Tengo un enorme amor profundo, admiración y respeto por las organizaciones sociales de base, que son las que transitaron inclusive la necesidad más profunda durante la pandemia, y creo que yo he atravesado 2 estallidos muy importantes como periodista en la ciudad y los he cubierto con muchísimo dolor, que fueron el de 1989 y el del 2001. Fueron momentos de quiebre social, donde la sociedad se fragmenta de una manera descarnada, donde los vecinos empiezan a tenerse desconfianza unos de otros y donde la violencia se hace presente para nada más y nada menos que para el derecho del alimento, ¿no? Para el derecho a comer. Entonces, tengo absolutamente claro que nosotros no volvimos a vivir situaciones similares, no porque la crisis económica no haya sido lo suficientemente profunda, sino porque desde el 2001, desde el último estallido hasta ahora, hubo una articulación con organizaciones sociales que son el organismo de calmar la necesidad en primera fila. Entonces, es el brazo articulador del Estado en el territorio. Y cuando se usan de esa manera y cuando se potencian de esa manera las organizaciones sociales, el estallido no se produce. Esto no quiere decir que yo considere que está bueno este manejo o esta articulación con organizaciones que en algunos casos es prebendaria. A mí me parece muy negativa esa articulación, sino esta cuestión de que el Estado pueda apoyarse en organizaciones sociales para llegar con más facilidad a la población más vulnerable. Siempre van a hacer falta las organizaciones sociales, pero esperamos que la población más vulnerable se reduzca cada vez más en este país porque vaya ascendiendo en la escala social. Bien, ya vamos a entrar en algunos temas más de esa índole política. Pero quiero seguir por el lado de lo que tenía que ver con el periodismo. Hoy se da una cuestión muy particular en el Consejo de Rosario, en el que algunos medios lo llaman el Consejo de los Periodistas. No sé si es solamente una observación o es donde hay muchos periodistas, pero también la profesión, digo, el ejercicio del periodismo y la comunicación te da ese acercamiento con la política de una manera quizá muy directa, muy intrínseca. Digo, es como que está muy junto la política y la comunicación de lo que nombrabas, digo, estas 2 situaciones que te tocaron cubrir como periodista, que ya de ahí te vincula de alguna forma con las cuestiones políticas y sociales. Sí, yo decidí volcarme a la política, venía muy enojada con el tema del gobierno de Macri, digamos, y esa política neoliberal que profundiza la brecha entre sectores más ricos y sectores más pobres, incluso liquidando la clase media. Entonces venía muy enojada con esa situación hasta que uno de los últimos notas que hice en diciembre del 2018 me impulsó de lleno a la actividad política, que fue una nota con un cura
villero, como les llamamos nosotros, o curas de barrio profundo de muchos años, que es el padre Claudio Castricone. En ese momento estábamos, como te decía, en una crisis realmente muy profunda, económica muy profunda, y cada vez que llega la Navidad, vos sos muy joven, pero como yo atravesé durante 30 años esas situaciones, cada diciembre, cuando estamos en una crisis económica, la ciudad tiembla por la posibilidad de un estallido social, porque ocurre durante Navidad, porque la gente la pasa mal todo el año, pero no tener para poner la mesa en Navidad es como un momento álgido, digamos, un punto de quiebre donde los estados, ya advertidos de esta situación, salen a movilizar recursos. Entonces, en aquel momento, me acuerdo que Castricone dijo, yo toda mi vida hice lista de bolsones, en todas las parroquias donde estuve, hice lista para entrega de bolsones. Pero este año yo estoy haciendo lista de espera para entrega de bolsones. Te lo vuelvo a contar y se me vuelve a poner la piel de gallina, porque la crisis era tan profunda que había gente que tenía que esperar para comer. Entonces yo dije, yo no aguanto más, algo hay que hacer, no podemos seguir soportando esta desidia del gobierno nacional con los más pobres, con los más vulnerables, tiene que haber un cambio en la política económica. Bueno, entonces lo hablé con un par de compañeros, uno de ellos trabajaba en un partido que se llama Partido Sí, que estaba con Alicia Gutiérrez, el Pato Gamboa, que había sido camarógrafo de Canal 5, y él empezó, vos tenés que ser candidata a concejal. Bueno, finalmente se dio, yo terminé, por supuesto, yo tenía una amistad, relaciones familiares con Mónica Fein, con Miguel Difchis, con Antonio Bonfatti desde mucho antes, y además admiraba profundamente las políticas sociales que había implementado el Frente Progresista en la provincia, así que yo dije, bueno, si se hace, yo quiero encabezar una lista de unidad del Frente Progresista, no quiero competir. Claro. Así que bueno, así lo hicimos, y salió por ahí. Lo que pasa es que si bien había habido periodistas antes como Elvio Martínez, allá lejos y hace tiempo, que era demócrata progresista y que había hecho periodismo y había ejercido su trabajo militante durante mucho tiempo, todo el mundo sabía que Elvio era demócrata progresista, incluso después trabajó en el Ejecutivo como director de Información Pública en ese momento de Natale, intendente de la dictadura, que era demócrata progresista. También estuvo Evaristo Monti, que fue... Pero bueno, ahora se dio, después de mi ingreso y que lográramos esa cantidad de votos que fue muy superior a la del segundo, nosotros sacamos el 30% y el segundo, creo que fue Daniela León, Eduardo Tonioli, sacó el 18%. Entonces es como que todos dijeron, hay que ir por ahí, claro, hay que buscar gente conocida. Tengo una pregunta ahí para hacerte. Pero déjame que te termine esta idea. Eso fue lo que impulsó a los frentes políticos, a los partidos políticos a buscar periodistas, claro, porque éramos conocidos. ¿Qué impulsa a la gente a votarlos? Además de que somos conocidos, yo siempre digo lo mismo. La gente está harta de que no la escuchen. Y si hay algo que nosotros tenemos como positivo, es que sabemos escuchar. Yo, durante toda la campaña, iba a los barrios y la gente, además de que me quería, me conocía, yo preguntaba y escuchaba y aprendía de la gente. Eso es fundamental. Mientras que el ejercicio político partidario de muchos años y qué sé yo soy militante, me decían al principio, porque vos venís de afuera y yo soy militante. Digo, yo también soy militante. Durante toda mi vida fui militante. Desde el periodismo era militante. Claro. Por mis ideas, por mis objetivos. Y ahora también lo soy. Pero yo sé escuchar, y los periodistas por lo general sabemos escuchar, más que gente que haya ejercido la política durante mucho tiempo, que a veces llegaba a los barrios, iban a que lo escuchen. Exacto. Y la solución o las alternativas de avance de los barrios, de los sectores vulnerables, no la tenemos nosotros, la tenemos en interacción con esos sectores. Justo iba a hacerte una pregunta con respecto a esta palabra que se utiliza en la comunicación política, que es los outsiders, esa gente que viene teóricamente de afuera, pero insisto con lo que te decía antes, para mí el periodista no viene de afuera porque tiene una relación intrínseca, como te decía antes, con la política, con la cuestión territorial, con lo social, y también cuando se trae a gente que es de afuera, sé que le dicen, vos das el perfil para ser candidato. ¿Cuál es el perfil? El perfil es ser creíble y ser querido. Y que son dos condiciones que a veces a las figuras tradicionales de la política les falta. Y ser creíble y ser querido tiene que ver con esta cuestión, con saber escuchar. Para mí pasa por ahí.
es nada más y nada menos que eso, que es difícil que lo puedan ver. Mira, yo una vez, en una de las primeras sesiones del consejo, discutí con una concejala que es joven, pero hace muchos años que es concejala, y me dijo, porque yo tengo muchos años en la política, en cambio vos venís de afuera, y yo le dije, mirá qué casualidad, digo, que estamos en un consejo integrado en su mayoría por mujeres. Yo tengo el honor de pertenecer a un consejo que te diría que único en el país, que tiene mayoría de mujeres, pero además vos habrás transitado como militante distintos sectores de la ciudad, pero yo cuando tenía 20 años cubría el consejo. Entonces los mismos pasillos que transitan ustedes desde hace años, yo los transito desde los 20. Y yo estuve en el despacho de la presidenta del Consejo Municipal, junto con otros periodistas, defendiendo a la ciudad en la rebelión Carapintada de 1997. En ese momento yo tenía 20 años, 22, y había una resistencia por parte de los referentes sociales más importantes, porque nosotros salíamos, la democracia era muy joven, y teníamos claro, los que éramos militantes, habíamos sido militantes políticos en la facultad y éramos periodistas, teníamos claro lo que significaba volver a la dictadura. Entonces ahí estábamos ocupando el Consejo Municipal, los periodistas, los políticos, los integrantes del consejo, porque si venían los carapintadas a querer tomar el consejo, íbamos a estar para resistirlo. Así que tengo muy bien ganado el derecho de ocupar esta banca. Eso fue lo que le contesté en ese momento, y bueno, nunca más se planteó esto, porque a veces, viste, es como que nosotros estamos acostumbrados a cavar fosas y a hacer divisiones, bueno, entonces ustedes son los outsiders, nosotros. Ojalá el consejo se llenara. Fíjate, yo lo digo con humildad muchas veces cuando me preguntan en qué comisiones está, yo digo, bueno, presido la Comisión de Salud, y me da vergüenza porque yo no soy médica, pero lamentablemente no hay médicos en el Consejo. O sea, claro, no hay nadie que, si Capielo entraba, por ejemplo, era de cajón que Capielo iba a presidir la comisión. Pero ojalá entraran más médicos, periodistas, almaceneros, farmacéuticos, de todas las profesiones. Porque cada profesión y cada uno de nosotros que ha militado desde su profesión, desde su trabajo, defendiendo a veces puestos de trabajo, a veces precios, lo que sea que hayamos defendido, que todo tiene una carga ideológica, eso enriquece la política, enriquece, porque si no, porque vos traes la carga empírica y la ponés en juego en cada uno de los proyectos que haces, mientras que si vos venís haciendo siempre lo mismo, discutiendo siempre lo mismo, tenés como esas anteojeras, como decíamos nosotros antes, que usaban los caballos de los viejos soderos, que no te permiten ver hacia el costado. Entonces, cuanto más complementaria sea esa realidad y ese escenario de representación en el Consejo Municipal, mejor representado está el ciudadano. Y además eso trae, haciendo un juego de palabras con el nombre del programa, trae diferentes puntos de vista de lo que pasa en la sociedad y en diferentes ámbitos de la sociedad. Sí. Porque, por ejemplo, qué sé yo te decía, estoy en la Comisión de Feminismos. Me toca a veces explicarle a los varones por qué nosotros decimos que vivimos en una sociedad patriarcal donde los varones tienen privilegios. Entonces, más de uno me dice, ¿qué privilegios tenemos nosotros? Y cuando yo le explico los privilegios que existen paso a paso, que nosotros afrontamos día tras día, recién ahí se dan cuenta. Pero nosotros lo sabemos por nuestra carga empírica. Ustedes no se dan cuenta, claro, porque los privilegios lo tienen asumidos. Ustedes saben que cuando van a pedir trabajo, y si hay una mujer que tiene la misma capacitación que ustedes, siempre van a tener preferencia por ustedes, porque ustedes no se embarazan. Mientras que las mujeres, afortunadamente, tenemos el maravilloso privilegio de embarazarnos, y eso implica que durante 3 meses no vamos a trabajar. Eso es un objetivo que tiene la humanidad, digamos, que las mujeres se embaracen para la procreación y la continuidad de la especie. Entonces la sociedad debería respetar eso. Sin embargo, como vivimos en una sociedad patriarcal, los hombres, a la hora de trabajar o de conseguir un trabajo o de ejercer cargos de conducción, tienen más privilegios o preferencias. Fíjate que ahora hay una movida digo por acá porque estamos cerca de tribunales, de las fiscalas, para llegar porque se abren los concursos en el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, y
los cargos de conducción están ejercidos por fiscales, por varones, el fiscal regional, el procurador general. Entonces dice, nosotros queremos llegar a los cargos de conducción. La mayoría de las fiscalías las tienen mujeres. ¿Por qué? A la hora de promover a alguien, siempre la palmada en la espalda es para los varones. Mientras que en las defensorías hay mujeres. Es como que son esos papeles, el papel de cuidado les toca a las mujeres y el papel de agresividad les toca a los varones. Es como el que las fiscalías están masculinizadas. ¿Por qué? Total. Bueno, eso es así. Antes mencionabas a Fuerza del Territorio, que es un espacio en el que entiendo venís militando desde que llegaste al Consejo y demás, que integra el Frente Progresista, y he leído que decías, integro el Frente Progresista pero no soy afiliada socialista. Entonces me gustaría saber cómo sigue siendo el trabajo, la relación, la articulación con todas estas partes que conforman al socialismo, digo, las diferentes vertientes que tiene el socialismo, y ya después vamos a entrar más en lo que es el Frente Progresista. Sí, a mí nunca me gustaron las tareas fáciles. Entonces, ni consecuentes, ni condescendientes, podemos decir, sería la palabra. A mí me parece que la política argentina tiene el vicio de la partidocracia a ultranza. Y yo creo que la gente ya no cree más en los partidos políticos. Creo que hay posiciones ideológicas que atraviesan todos los partidos políticos. Entonces creo sí que hay grietas que tienen que ver con, que están bien que existan, porque tienen que ver con contenidos ideológicos, digamos. Y bueno, a veces metodológicamente vos ejercés las políticas que tienen un contenido ideológico hacia determinado lugar, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y ahí está la brecha. Puede estar más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, pero ahí creo que está la brecha. Entonces, la verdad que no me parece útil afiliarse a un partido político. Entonces yo insisto, tengo una gran admiración por las políticas implementadas por el Frente Progresista, básicamente por el socialismo en esta provincia, que fueron revolucionarias, que fueron más revolucionarias que las peronistas. Es decir, el justicialismo nunca se atrevió a implementar políticas tan revolucionarias como hizo el socialismo en esta provincia. Por eso yo estoy dentro del socialismo. Y yo venía de cuna peronista y sin embargo tengo una enorme admiración por el trabajo que ha desarrollado Hermes Wiener, Antonio Bonfatti y Miguel Lifchis en esta provincia. Enorme admiración y respeto, además marcado por una honestidad intachable. Así que, bueno, yo milito dentro del Frente Progresista y me parece que las tenues diferencias que pueden existir entre el partido de Pablo, el socialismo, que a veces generan tensión dentro del Frente Progresista, pueden ser saludables quizás, pero hasta cierto punto. Yo siempre prego por la igualdad. De hecho, en las últimas elecciones internas dije, nosotros tenemos que presentar una lista de igualdad, una lista de unidad, porque creo que la gente está cansada de las divisiones y del festival de listas que implican además un desembolso de fondos importantes. Perdón. Y sin embargo, bueno, no pudimos lograr eso, entonces nosotros nos declaramos presidentes en la primera etapa de la interna. Y después militamos para la segunda etapa. Pero tratamos de ser coherentes en ese sentido. Y bueno, yo creo que pasa un poco por ahí. Eso no es fácil y genera tensiones. Eso del festival de listas no lo puedo dejar pasar porque es una cuestión en la que las PASO terminan siendo un espacio donde la gente, la sociedad, el ciudadano de a pie termina siendo el que dirime la interna de lo que deberían decidir los partidos internamente. Tenemos 4 o 5 listas del mismo partido y los ciudadanos tenemos que ir a decidir quién es de ese partido el que va a ser el que va a competir realmente en las generales. Digo, eso es algo que habría que resolver. Sí, no está mal, digamos, no está mal en el sentido de que es una de los beneficios que nos da la democracia, tener amplia posibilidad de elección y de decisión, pero lo que sí es cierto es que hay momentos y momentos. Por eso yo te dije, en ese momento, en el 2021, cuando salíamos de la pandemia, cuando la sociedad había sufrido tanto, cuando había tanto que
que recomponer, que construir, que cambiar, porque cambiaron un montón de paradigmas y cambiaron un montón de modos de producción y cambiaron un montón de modos de vinculación y cambió también la ciudad y había que visibilizar las nuevas formas de, por ejemplo, de construir un transporte que le sirva a la gente, una nueva movilidad. O sea, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender, asimilar, transitar y resolver. Para eso yo creía que era imprescindible el acuerdo. Entonces, por eso no estoy en contra de las internas. Para mí las internas están buenas, pero no en ese momento. Entonces, hay momentos en la historia. Y para mí, en ese momento, no me parecía que teníamos que ir divididos, sino unidos. Era un momento donde hacía falta mucha grandeza. Y bueno. Siguiendo por la línea de lo del Frente Progresista, hoy entiendo que el Frente Progresista está en un proceso de reflexión interna después de la pérdida de dos de sus más simbólicos referentes, como son Miguel Lifchit y Hermes Wiener, y también en esta reconstrucción de las figuras que pueden ser candidatas o que pueden seguir liderando al Frente Progresista que gobernó la provincia durante 12 años. ¿Quiénes son los potenciales nombres que ves dentro de estos referentes que puede tener hoy el Frente Progresista? Tenemos a Pablo acá en la ciudad de Rosario, a Emilio Jatón en Santa Fe, Clara García también, que tuvo una buena elección el año pasado. Digo, hay muchos nombres hoy de cara al 2023 o en adelante, ¿no? Estamos hablando de la gobernación de la provincia. Sí, que es lo que hoy más todos los periodistas queremos saber y tratar de dilucidar, ¿no? Bueno, los nombres que vos nombraste, las personas que vos nombraste pueden ser candidatos y son todos muy capaces, rotundamente capaces. Se verá quién es el que tiene mayores posibilidades de articular políticamente las ventajas de los espacios, porque se trata nada más y nada menos que de eso. También yo le sumaría a eso a Antonio Bonfatti, que hasta ahora se ha resistido. Perdón, me lo estaba acordando que claro, lo dejé. Se ha resistido a ser candidato, pero Antonio tiene una expertise enorme, ha sido víctima de una operación política muy detersiva, muy profunda, muy canalla, cuando él fue víctima justamente de una balacera en su casa por su determinación a disputarle territorio al narcotráfico. Así que me parece que es uno de los hombres con más conocimiento de la provincia de Santa Fe, con más templanza, con más posibilidades de articular con sectores progresistas en la provincia. Él, como te decía, es el único gobernador vivo que nos guía, aparte joven y vital, que nos queda dentro del socialismo y del Frente Progresista, y me parece que tiene muchísimo para dar todavía. Pero después también está Pablo, que tiene muchas ganas, y Emilio Jatón, que tiene muchas ganas, que también pertenece a Fuerza del Territorio. Y además, bueno, yo he trabajado con Emilio, así que somos amigos de mucho antes. Y Clara García, por supuesto, que la verdad que sería bueno que haya una mujer gobernando esta provincia. Lo que sí te digo es que para mí es imprescindible que los sectores progresistas articulen, porque nosotros no podemos permitir ni que el peronismo ni que la derecha gane la provincia de Santa Fe. Entonces creo que tenemos mucho para trabajar en este año que nos queda por delante para poder cerrar algunas articulaciones y algunas alianzas con vistas al mes de diciembre, pero una alianza que sea progresista. Digamos, nosotros desde Fuerza del Territorio estamos empujando para ese lado, siempre para ese lado, porque tenemos, insisto, las políticas que han retrocedido durante el gobierno de Perotti, que es un gobierno de derecha, a pesar de ser un gobierno peronista, es un gobierno de derecha. Lamentablemente hubo muchos avances durante el gobierno del Frente Progresista en materia económica, en materia de obra pública, en materia de productiva, en materia, incluso te diría, después de los primeros ensayos y de los primeros errores que tuvieron que ver con una falta de detección temprana del problema de la inseguridad y el avance del narcotráfico. Después hubo políticas súper acertadas, como el Nueva Oportunidad, que era un programa que se sigue aplicando acá en la Municipalidad de Rosario, y que el peronismo enfrió durante casi 2 años de la pandemia, y le cambió el nombre, le puso Santa Fe en más, y le cambió el contenido, y ya no es lo mismo. De hecho, bueno, los resultados se ven.
El otro día leía inédita cantidad de homicidios en jóvenes menores de 18 años. El programa Nueva Oportunidad apuntaba a esa franja etaria, entre 15 y 30 años, porque eran las víctimas y los victimarios, estaba identificado. Por eso en el 2013, cuando se da el pico de homicidios, empieza a implementarse este programa y desde el 2013 hasta el 2019, los muertos, los homicidios en esa franja etaria bajaron un 45%. La matemática es pura y dura. Bajaron un 45%. Los homicidios, que es el indicador más claro que tenemos de la inseguridad. Porque siempre decimos, bueno, el pico fue en el 2013. Bueno, sigue subiendo, sigue subiendo. Desde el 2019 hasta ahora sigue subiendo la cantidad de muertos y están en esa franja etaria. Hay algo que se está haciendo mal. Hay algo donde se perdió tiempo, se retiraron recursos del territorio, el Estado se retiró de los territorios y eso lo estamos pagando con balaceras y con muertes. Uh-huh. Siguiendo por esta línea de las disputas de liderazgo y las relaciones de poder, está esta frase, diría yo, o nombre, que ya cada vez va quedando más descolorida cuando uno la dice, que es el frente de frentes, que he leído que no estás muy de acuerdo con esta cuestión, y más si se acerca hacia, como decías, una vertiente de derecha o un centro medio que no es tan centro, digamos, ¿no? Mira, yo siempre digo, la última conversación que tuve con Miguel Lifchitz, que fue el 8 de diciembre del 2020, uh-huh. Miguel, nos sentamos a hablar de cómo íbamos a transitar, y eso, viste, Miguel era el líder absolutamente indiscutido del socialismo y hubiera sido el gobernador puesto, porque tenía una enorme vocación de votos de la población, porque lo respetaba mucho. En ese momento Miguel decía, hay que seguir armando el Frente Progresista, y yo le decía, pero bueno, Miguel, pero hay que armar para la izquierda, y él me dijo, sí, pero creo que tenemos que armar para el centro y del centro hacia la izquierda. A mí no me gustaba mucho la palabra, pero está claro que en esta provincia vos tenés que sumar vertientes políticas que apuestan al centro. Lo que está claro, y que por eso yo me sumo a la militancia política frentista, podemos decir, es que no se puede permitir que la derecha avance, ni en esta provincia ni en este país, nunca más. La gente tiene que tener memoria. Es decir, vos podés estar en contra de muchas medidas que implementó Cristina, podés estar en contra de su personalidad, de sus manejos, pero no podemos volver a permitir que un presidente como Mauricio Macri vuelva a ganar el gobierno nacional, porque retrocedimos 10 casilleros, es decir, se sumaron 5 puntos más de pobreza, y eso no son números, es gente que se cayó de la pirámide social, es gente a la que le cuesta muchísimo volver, porque encima nos agarra la pandemia, entonces como que seguimos retrocediendo. Así que, ¿qué es lo que creo? Nosotros, en principio, viste, uno construye de lo particular a lo general. Estamos tratando de fortalecer fuerza del territorio y atravesar la provincia de Santa Fe para que esta fuerza política empuje el Frente de Frentes, que no es mala palabra, ¿eh? El Frente de Frentes es una instancia política de alianzas, y como yo te decía, no creo mucho en los partidos políticos, sí creo en los frentes, en los frentes ideológicos, pero no podés vaciar de ideología un frente para ganar una elección. Entonces creo que el Frente de Frentes no está mal, pero construyamos del centro hacia la izquierda, la derecha no. Hay que pensar también cuál sería el fin del Frente de Frentes, si es ganarle a este negocio de la grieta, ganarle al peronismo o al macrismo, o construir realmente una plataforma de gobierno, podríamos decir, que asuma esta responsabilidad de la reconstrucción del tejido social y todo esto que estamos hablando. Digo, ¿cuál sería el fin del Frente de Frentes? Eso sería una reflexión importante. En principio, como te decía, hay que ir de lo particular a lo general. Por lo particular, por ejemplo, en este caso, yo te puedo hablar desde mi lugar, desde Fuerza del Territorio, desde lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en un centro de estudios para elaborar programas para la ciudad que se viene y para la provincia que se viene. Es decir, construimos programas de gobierno con contenido ideológico. Entonces, definitivamente,
uno de los objetivos del Frente de Frentes va a ser ganar la provincia, para aplicar esos programas de gobierno que estamos construyendo. Claro, si no ganás, yo te lo digo porque estamos padeciendo horrores, porque nosotros vamos a los barrios y como te decía, vemos que está desarticulado todo lo que armó todos los dispositivos multiagenciales territoriales que había armado el Frente Progresista en los barrios para que los vecinos tuvieran el Estado a mano, han sido desarticulados. Entonces avanza el narcotráfico. Cuando el Estado se retira de los territorios, avanza el narcotráfico. Bueno, los vecinos están desprotegidos. Nosotros vamos como concejales y escuchamos cosas y vos decís, ¿qué puedo hacer? Porque hablas con la provincia y es como hablar contra una pared. Entonces hay que ganar. Cuando vos ocupás el Estado, las herramientas que te da el Estado te permiten modificar la realidad. Desde el llano no se puede. Por supuesto que hay veces que te toca trabajar desde el llano y lo estamos haciendo, de hecho. Pero es muy difícil, es mucho más difícil. Así que sí, queremos ganar la provincia, pero estamos construyendo programas para aplicarlos cuando ganemos la provincia. Bien, se están preparando, digamos, está Sí. bien. Quiero ir a lo que tiene que ver con tu trabajo en el Consejo, porque he visto que tenés una agenda marcada que tiene que ver con la recuperación del espacio público, la movilidad activa, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente. Digo, ¿cuáles son con qué te relacionás con esas acciones, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que trabajás por esas acciones? Como te decía antes, nosotros tenemos, el otro día Leo Carvana decía, nosotros trabajamos también muy cerca con Leo Carvana, que es además de haber sido un bastión para esta ciudad en estos 2 años de pandemia, un hombre profundamente inteligente, capaz, empático y además con una determinación del sostenimiento de la salud pública y de una ciudad donde todos y todas tengamos los mismos derechos. Y el otro día él hablaba en un foro y decía, yo la reconstrucción se lo dejo a los cirujanos. Nosotros acá tenemos que construir, porque después de la pandemia, la ciudad, la provincia, los territorios post pandemia, hay que cambiar un montón de cosas. Entonces hay que construir nuevos espacios, nuevas formas de relacionarnos y nuevas movilidades. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una ciudad sustentable, hablamos de una ciudad con dimensión humana, hablamos de una ciudad donde el ser humano, las personas, podemos ganar espacio público, podamos transitar. De hecho, hemos propuesto a instancias como la calle recreativa nocturna, por el cual se cortó el tránsito durante un día entero en la costanera, y todos dijeron, qué desastre de tránsito, va a ser un horror porque todo el mundo viene. Y hubo 30.000 personas que la pasaron genial, con postas culturales, haciendo ejercicio, caminando, disfrutando, los chicos corriendo, andando en bicicleta. Fue una ciudad con rostro humano, una ciudad con dimensión humana. Eso queremos. Lo queremos hacer en los negocios. Vos fíjate que yo otra vez hablaba con comerciantes de calle San Martín. No nos vayan a sacar el estacionamiento acá, porque la gente, si no viene en auto, no viene. Bueno, hay que cambiar ese concepto, porque a la gente le encanta caminar. Por supuesto que hay personas que no pueden por tema de accesibilidad y adultos demás. mayores o personas con algún problema de discapacidad. Bueno, para ellos obviamente que habrá transportes especiales, pero nosotros apostamos a que los autos cada vez ocupen menos espacio en esta ciudad. Nosotros, el cálculo que se hace es que en una ciudad el 80% del espacio público está ocupado por los automóviles. No es justo eso. No, es terrible. Claro, porque vos tenés 2 pedacitos de vereda y el medio van los autos. No está bueno eso. Entonces, por ejemplo, nosotros metimos un proyecto para restricción vehicular en el microcentro. Totalmente atosigado de autos, porque después de la pandemia hay más autos en la calle todavía. Entonces tenés carriles exclusivos para el transporte urbano, que está buenísimo porque eso agiliza mucho. El resto de la calle queremos bicicletas. Que la gente pueda moverse en bicicleta o caminando. Esto es más seguro, más sustentable. Promueve la salud de la población, pero además disminuye muchísimo las emisiones de gas de efecto invernadero. Esa es una de las alternativas. Más bici, más peatón. La gente cuando camina, cuando anda en bici, mira más las vidrieras. La gente no compra porque va en auto. Compra porque ve, porque se detiene a mirar las vidrieras, porque se detiene a hablar con otros y con otras, porque se relaciona, porque hay comunicación, porque cuando hay más gente en la calle, nosotros también generamos una ciudad más segura. La presencia de la gente en la calle. A mí me decían, calle recreativa nocturna, no nos cuidan de día, nos van a robar de noche. No hubo un robo.
en la calle recreativa nocturna. En la noche de peatonales no hay un robo. Si la gente ocupa los espacios públicos, la delincuencia retrocede. Uh-huh. Con respecto a esto de la movilidad y demás, me surge el tema del transporte público. Y hay una cuestión ahí, una crisis, una emergencia inminente con el transporte público, sobre todo después del anuncio de que el cacique va a dejar de funcionar, que es esta empresa que aporta bastantes unidades de transporte público, y al parecer, según como contó el intendente Hapkin, en las próximas semanas va a haber un nuevo esquema de transporte, ¿no? ¿Cuál es tu mirada, tu punto de vista sobre lo que pasó, lo que pasa con el transporte público urbano? Como te decía antes, las matemáticas son duras y a veces hacen falta decisiones políticas, pero a veces por más que las decisiones políticas estén presentes, los números no te dan. Y claro, durante la pandemia se bajó del colectivo un montón de gente. Yo soy muy mala reteniendo números, pero nosotros teníamos 450.000 pasajeros y bajamos, no recuerdo, pero en momentos de pandemia se bajó muchísimo la cantidad de pasajeros bueno, de hecho hubo directamente una restricción absoluta la misma municipalidad recomendaba no subirte al colectivo. Claro. Entonces ahora estamos recuperando, pero estamos en un 80%. Todavía no llegamos a la totalidad y hay una emergencia que votamos los concejales por unanimidad que establecía que recién cuando llegáramos a los 450.000 pasajeros iban a estar todos los colectivos en la calle. Y bueno, todavía no llegamos a esa cantidad de demanda de pasajes, por eso todavía hay problemas de frecuencia. El Cacique, que fue una empresa que comenzó en el 2019, lamentablemente no se llegó a acomodar en la ciudad y lo agarró una crisis muy fuerte, ¿no? Más allá de que al ser una empresa privada pretende márgenes de rentabilidad que el Estado no demanda, porque el Estado tiene una función social más importante, por eso las empresas... Pero bueno, de hecho, Rosario Bus continúa y el Cacique funciona muy mal. Así que bueno, ya lo dijo Pablo, en una semana y media la línea va a quedar en manos del Estado municipal, se va a sumar a la MOVI, y bueno, y a partir de ahí va a ser una decisión del Estado municipal cuánto más invierte hasta lograr un transporte que le sirva a la gente, un servicio público que le sirva a la gente y que además no dé pérdida, ¿no? Que eso es prácticamente imposible porque en todo el mundo el transporte público da pérdida. Uh-huh. Mencionabas antes esto de lo que pasaba en las calles recreativas, que la gente decía el tema de la seguridad, la inseguridad, los robos y demás. Y en esto surge una discusión sobre el abordaje policial y las fuerzas de seguridad que también fue, creo yo, lo que motivó a volver a manifestar esta cuestión de la autonomía, ¿no? En cuanto al abordaje policial y las cosas que se pueden hacer. Me gustaría saber qué opinás acerca de esto de la autonomía que se está hablando mucho. Sí, la autonomía es un gran objetivo de esta ciudad y nosotros tenemos una constitución que ya no nos representa, no nos sirve, es la más vieja de la Argentina. O sea, hay que actualizar la constitución, hay que hacer una reforma constitucional y la autonomía la verdad que nos generaría muchísimos beneficios como ciudad para tomar decisiones que ahora no podemos tomar. Igual, más allá de la autonomía que acompañamos, por supuesto, esta demanda que ya venía encarada por Bonfatti, por Lifchitz, por Wiener, siempre la acompañamos, nos parece imprescindible la reforma de la Constitución que traería aparejada la autonomía para Rosario. Pero más allá de esto, los problemas de seguridad no se resuelven mágicamente con autonomía. Hacen falta políticas, como te decía antes, básicamente políticas sociales. Más allá del manejo de la policía o del desembarco de más fuerzas federales, de más gendarmes, de más policía federal, de más prefectura, no se resuelve de esa manera. Se resuelve tratando de lograr reducir la brecha entre ricos y pobres. Cuando haya mejor distribución de la riqueza, vamos a empezar a disfrutar de derechos que generan muchísima más inclusión. Y cuando hay inclusión, los niveles de inseguridad descienden drásticamente. Por lo que te decía antes. Digamos, no se trata acá de decir, bueno, no, los jóvenes hay que darle trabajo, porque los jóvenes ya no saben trabajar, no pueden trabajar porque no están capacitados para eso, por el cambio cultural. Entonces el Estado tiene que darle alternativas, tiene que contener a esos jóvenes y darle alternativas. Ahora el otro día leía una nota muy buena
que se había hecho en la capital basadas en casos reales de jóvenes y testimonios de chicos que había uno que trabajaba con el papá y que de un día para el otro dijo, yo quiero referenciarme con el narco del barrio, que los pibes cuando son chiquitos se referencian con el superhéroe. Bueno, los pibes en los barrios se referencian con eso, no todos, pero muchos pibes en los barrios, porque son los que tienen mejor pasar, los que en algunos casos hasta hacen trabajo social en el barrio. Y los que están presentes quizá también, están ¿no? presentes, que es lo que te decía, cuando se retira el Estado, avanza el narcotráfico. Los que regulan el funcionamiento del barrio. Es un espanto eso. En algunas cosas de una forma muy perversa. Entonces hay comerciantes que le pagan al narco para que no lo moleste. Y eso tiene que ver con que hay un Estado generado por el narcotráfico que ha suplantado al Estado. Eso es lo que no podemos permitir. O sea, por eso digo, no es cuestión de más policía, más gendarme, es cuestión de reconstruir un Estado o de construir un Estado presente en los territorios. Uh-huh. En esto del narcotráfico, lo combino con algo que se anunció recientemente, que es un proyecto que va a ingresar el municipio al Consejo, que tiene que ver con un sistema de control económico financiero de inversiones, que lo que buscaría es advertir sobre cuestiones de lavado de dinero y demás, o lavado de activos, y donde ahí aparece el narcotráfico y toda esta narcocriminalidad que muchas veces financia algunas cosas que no se investigan y que terminan estando presentes, como vos decís, en los barrios, en las situaciones vulnerables, ¿no? Mira, esto es una iniciativa que parte del Ejecutivo Municipal y que a mí me parece muy interesante, pero que nosotros vamos a apoyar, por supuesto, como interbloque oficialista y como Consejo Municipal, porque nos parece, hay otros proyectos en ese sentido que se ha presentado Ciudad Futura, que ha presentado el peronismo, es imprescindible. De hecho, bueno, el gobierno del Frente Progresista fue pionero en eso en el país, con la ley de decomisos, con el remate de los bienes de los narcotraficantes, incautados al narcotráfico. Pero a mí me parece imprescindible una decisión estratégica que atraviese los tres estados, el nacional, el provincial y el municipal, porque si nosotros solos como municipio vamos a implementar una política de seguimiento de los fondos no lícitos que se invierten y de blanqueo de capitales que se invierten en la construcción o donde sea, o en las cuevas de dinero, es una gota en el mar, es absolutamente insuficiente. Sí. Tiene que haber una estrategia que atraviese los tres estados, una decisión política, independientemente de quién gane el gobierno, porque esto sí que debería ser un acuerdo de todas las fuerzas políticas. No queremos el narcotráfico blanqueando dinero, no queremos el narcotráfico ejerciendo mafias paralelas que significan la construcción de un estado paralelo. Queremos regular los territorios, bueno, para eso hace falta recursos humanos y mucho trabajo. Uh-huh. Y tiene que ser un acuerdo estratégico, ¿no? Porque si no, nombrás empleados del Estado y salen los otros y dicen, no, más un Estado más poderoso. ¿Para qué queremos un Estado más poderoso? Para que gobierne, para que genere gobernanza, para que esté presente en los territorios. Para Exacto. Eso queremos un Estado, para que no se forme un Estado paralelo, uh-huh. ilegal. Susana, para ir cerrando, porque no sé, debemos ir ya por la casi hora de charla. No sé, yo la verdad que no tomé el tiempo, pero... Más, nos pasamos 5, 10. Llevamos un montón de charla. Podría estar un rato más. Yo la verdad me encanta preguntar y conocer, ¿no?, los puntos de vista. Pero antes hablabas de esto lo mencionabas a Leo Caruana, el secretario de Salud, que decía lo de la reconstrucción se lo dejo a los cirujanos, uh-huh. Y hay que construir. Y también está esta cuestión de las reformas de fondo que necesita la ciudad, la provincia, el país, y fundamentalmente ahora en esta salida que parece de la pandemia. La semana pasada justamente estuvo el presidente de la Fundación Rosario y hablábamos esto de que este año Rosario cumple 170 años como declaración de ciudad y que sería un buen momento para poder discutir cuáles son esas reformas de fondo para la ciudad, ¿no? Las cuestiones que son urgentes y necesarias, ¿no?, que hay que atender ya. Además de todo esto que hablamos, ¿cuáles agregarías? Hay una cuestión que es básica, que tiene que ver con esto que te decía de articular en la ciudad los sectores sociales.
Ayer se hizo justamente en el Consejo Municipal una jornada especial para tratar de acelerar el Registro Nacional de Barrios Populares, que implica la articulación de los barrios populares, de lo que se conoce como asentamientos irregulares, para que puedan tener una delimitación clara de su terreno, para que puedan proyectar, para construir viviendas dignas, para que tengan una vida digna, como cloacas, como servicios esenciales, como transporte, como cloacas, como agua potable. Eso me parece que es fundamental, porque en Rosario tenemos casi 200.000 personas que viven en asentamientos irregulares. Es una vergüenza para una ciudad que está en el centro de la Pampa Húmeda y que moviliza muchísimo dinero, muchísimos ingresos de divisas, ¿no? A partir de la producción agropecuaria. El 85% de la producción del país sale por los puertos cercanos de la región. No puede ser que tengamos nosotros necesitamos construir un país más federal. Necesitamos que Rosario y la provincia de Santa Fe tenga la distribución de coparticipación que merecen, necesitamos que nos paguen todo lo que nos deben un montón de plata, y después necesitamos un acuerdo estratégico de fuerzas políticas para orientarnos hacia la garantía de derechos para todos y todas. Las diferencias sociales quizás sigan existiendo, pero tenemos que nivelar para arriba, que la gente que realmente la pasa mal, que tiene una vida indigna, pueda tener los derechos de los que gozamos los que pertenecemos a la clase media. Tenemos que garantizar los derechos humanos para todos y todas. Hacia esa ciudad queremos construir. Excelente. Bueno, llevamos 1 hora y algo, ya sería un buen momento para cerrar este quinto punto de vista. Como siempre digo, cuando cerramos, este es un espacio, como te decía al principio, antes de comenzar, donde buscamos que la gente que tiene un vínculo social, político y territorial venga a dar su mirada, su perspectiva sobre la realidad que todos compartimos, pero que tiene esto, ¿no? Los diferentes puntos de vista. Y además para este canal, este medio, que se llama Democráticamente, y justamente le intentamos hacerle honor al nombre, ¿no? De invitar a todo el conjunto, a todas las ideologías, a todas las miradas de una forma democrática. Así que te agradezco muchísimo. Además, sos la primera mujer que pasa por este punto de vista. Vamos a intentar ahora hacer una paridad en cuanto a los invitados e invitadas. Por favor, te va a enriquecer el programa. Totalmente. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos.